Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernando Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe. Y hoy leemos a Robert Louis Stevenson y vamos a reivindicar, por supuesto que sí, el género de la aventura. Un género que es fantástico no solo para adolescentes o ni como literatura juvenil, también de adulto. Si nunca has leído a Stevenson, pues entonces te recomiendo que te quedes, porque igual te voy a contar algo que te interesa. Y si lo has leído, quédate. Igualmente, porque leer a Stevenson siempre es un placer. Antes de seguir, os recuerdo que os suscribáis, le dais al botón de suscribir, pulsáis la campanita y así estáis al tanto de todos los vídeos que vayamos sacando. Así que nos vamos a Stevenson. ¿Quién es Robert Louis Stevenson? Bueno, pues es un escritor del siglo XIX nacido en las Islas Británicas, concretamente en Escocia, y fue un maestro de la aventura. Robert estudia Derecho. No le gusta el derecho, no le interesa en absoluto, él tiene la cabeza en otras cosas. Él quiere ser escritor, pero estudia Derecho porque su padre lo obliga. También fue un hombre enfermizo. 14 días antes de morir, escribe una carta a uno de sus amigos en la que le dice que en los últimos años no recuerda un solo día que hubiera estado bien. Ha escrito con mareo, ha escrito tosiendo sangre, tenía tuberculosis. Ha escrito de todas las formas posibles. Stevenson termina la carrera de Derecho y se enamora. Se enamora de una viuda con unos cuantos hijos. Esto en la familia de Stevenson es un escándalo. Todo el mundo se opone a su historia de amor. Ella, que amaba a Robert, decide coger a los hijos, su maleta, se sube a un barco y se va a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos. Porque amar es apartarse para que el otro sea. Por eso solemos perder en el amor. Y eso hizo ella. Pero Robert no se conforma con esto. No, no lo asimila. Coge su maleta y enfermo se marcha a por ella. Imaginaos en un rancho al sur de los Estados Unidos como esta mujer sale a la puerta y ve una sombra polvorienta allí en el fondo que conforme se va acercando se va volviendo más nítida hasta el punto de darse cuenta que es Robert. Está muy enfermo, el viaje le ha sentado muy mal. Ella lo socorre, lo mete en el interior de la casa, lo cura y ya no se vuelven a separar nunca. Y se aman para siempre. Debido a su mal estado de salud, los últimos años de Stevenson vive en una pequeña isla de Samoa. Allí escribe uno de sus últimos textos, los cuentos de los mares del sur. Por aquel entonces, Samoa es una colonia británica. Por eso él decide ir allí. Y no le gusta mucho lo que ve, no le gusta mucho el colonialismo. Se lleva bien con los autóctonos. Y los autóctonos le ponen un apodo a Stevenson. Lo llaman Tusitala, que en la lengua de Samoa significa el que cuenta historias. Fijaos qué apodo tan bonito. El Tusitala, el contador de historias. Allí vive su última parte. Stevenson escribe los cuentos de los mares del sur. Esta edición que veis aquí es de Espasa. Esto es muy difícil de encontrarlo. Esto ya no está en ninguna parte, pero tenéis ediciones por todas partes. Esta en concreto la recuerdo y contando un poco la historia del abuelo Cebolleta, lo compré en una pequeña colección de clásicos donde también está el jugador de Dostoyevsky, las leyendas de Becker, los tengo todos por ahí. Un día os voy a enseñar todos estos libritos. Y recuerdo que los compré en Discoplay. Y los que los que somos jóvenes conocemos Discoplay, los que somos muy jóvenes. Pero ya los que sois insultantemente jóvenes igual no sabéis lo que es Discoplay, ¿verdad? Bueno, pues Discoplay, antes de que pudiéramos comprar con un clic, pues había una cosa que se llamaba venta por correo. Entonces, a finales de los años 90, yo era un adolescente de 14, 15, 16 años y me llegaba a mi casa unos boletines de Discoplay
que sobre todo vendían música, vendían cassette y CD. Y también camisetas, donde yo solía comprar mis camisetas de Guns N' Roses, de Metallica y de Motorhead, estas camisetas que tanto detestaban mis padres. Y a veces traían colecciones de libros como esta, que es de Espasa, e imagino que sería para Discoplay, porque no he visto yo nunca esto por ningún lado. Entonces al final traía una página con unos huecos, como si fuera un albarán, apuntabas referencia, descripción y precio. Lo enviabas por correo y te aparecía, y se pagaba por transferencia, creo. Bueno, vamos a dejar las historias del abuelo Cebolleta, pero un día os voy a enseñar algunas cosas de esta venta por correo que tengo yo todavía por ahí. Los cuentos de los mares del sur son unos cuantos cuentos donde nos cuenta, nos habla del colonialismo, ¿no? En un personaje que llega a Samoa a hacer dinero, porque nuestro personaje no es ningún santo, y se encuentra a un compatriota hecho cacique, extorsionando y siendo el dueño del lugar. Entonces empieza a entender un poco la perspectiva de los coloniados, por lo cual es un cuento bastante interesante y quizás más a destacar es El diablo de la botella, porque es un cuento muy famoso suyo y está aquí, en los cuentos de los mares del sur, que es como Aladino en Las Mil y una Noches, pero en lugar de ser una lámpara y un genio, es un diablo dentro de una botella. Aquella persona que encuentra la botella pide los deseos a sabiendas que pagará con su alma, y aquí podemos reflexionar sobre la naturaleza humana, porque aún así el deseo y la codicia de la gente es mucha. Y es uno de sus cuentos más famosos, El diablillo de la botella, en los cuentos de los mares del sur. Quizá yo lo pongo primero porque es el más sencillo de leer, es muy rápido, es muy concreto, no es muy grueso y es de muy fácil lectura. Por eso empezamos por los cuentos de los mares del sur. Mucha aventura. De allí, según creo yo, podíamos leer, cómo no, La isla del tesoro. Esto que tengo aquí es una edición del País, que es un libro. Yo nunca he coleccionado nada, o sea, colecciones de periódicos, y esto es un libro comprado de mercadillo, a lo mejor por €1, una cosa así. Y para los amigos de Latinoamérica, El País es un periódico español de tirada nacional que de vez en cuando pues, hace colecciones de libros y de otras muchas cosas. Y esta edición es del País. Es del 98, creo, del 99. La isla del tesoro. La historia del joven Jim Hawking. No sé si he pronunciado esto bien. Jim Hawking es el hijo de una mesonera que reciben en un momento a un personaje muy extraño, un personaje misterioso. Este personaje le cuenta a Jim que él es pirata y que en su habitación tiene un mapa de un tesoro. Este personaje muere, no os preocupéis que no es spoiler. Y efectivamente, piratas extraños y malévolos vienen buscando a este pirata. Esto hace que Jim, lleno de curiosidad, se adentre en su habitación y empiece a buscar entre sus cosas y efectivamente encuentra un mapa del tesoro. Se va a crear toda una tripulación y por allí está Long John Silver, que es el cocinero y que había sido pirata. Aquí es donde nace este prototipo de pirata que tenemos, el pata de palo, parche en el ojo, cara de malo, como decía la canción de Joaquín Sabina. Este prototipo de pirata nace aquí en la isla del tesoro con Long John Silver. Emprenden el viaje, por supuesto hay un motín, hay muchos piratas buscando ese tesoro y vivimos muchas aventuras. Como dato, este libro Stevenson lo escribe para uno de los hijos de su esposa. El más pequeño tenía 12 años, se llamaba Samuel. Samuel tenía 12 años y
Stevenson le escribe este libro como un divertimento. Entonces le pregunta a Samuel. Y Samuel, como es un niño, quiere un libro de piratas con mucha acción y aventura. Y, sobre todo, que no salgan chicas. En fin, Stevenson coge estos ingredientes y escribe una de las novelas de aventura más grandes de todos los tiempos. Hay muchísimas versiones en el cine, y todos habéis visto películas sobre la Isla del Tesoro. Es más, incluso hay una bastante antigua, no sé si finales de los 80, principios de los 90, en el que le da una vuelta a la tortilla y el personaje principal es una chica. Pero hace muchísimo tiempo de esa película, la recuerdo haber visto millones de veces de niño, Ada me encantaba, pero no recuerdo de quién era. La Isla del Tesoro, la novela escrita a su hijastro Samuel. Fijaos, qué historia. Y para el último, ¿cuál vamos a leer? Bueno, para el último, para empezar a leerlo, tenemos por ahí La Flecha Negra, tenemos decenas de libros de Stevenson y todos muy buenos. Pero yo quería dejar para el último el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tiene muchas traducciones. Esta, por ejemplo, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, en todo caso sabéis que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Y qué pasa con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿De qué va esto? ¿Cómo hablamos de esta novela sin hacer el spoiler y sin destriparla? Porque hay un momento de la novela en el que es clave, es crucial lo que ocurre y le da sentido a todo. Y todos sabemos lo que, o casi todo. De hecho, es más, esto es una edición de la editorial Sarpe, es una edición económica, sencilla, tapa blanda, todo liso, no tiene ni sinopsis. Estos libros extraños que a mí me gusta comprar en los mercadillos. Pero hay muchísimos libros que ya la portada te lo intuye, o incluso en los prólogos te lo están contando, porque ya las editoriales dan por hecho de que el lector sabe qué es lo que ocurre en el misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y quizás lo sabemos todos, yo voy a intentar no hacer spoiler ninguno. Si tú no tienes ni idea de qué va y te apetece saberlo, te diré que el abogado Utterson se llama este hombre, sí, Mr. Utterson, es un abogado que conoce al Dr. Jekyll. El Dr. Jekyll es alguien muy querido en la comunidad, es alguien muy apreciado, una persona muy respetada en la comunidad. Pero Utterson intuye de que el Dr. Jekyll tiene algún tipo de relación con Mr. Hyde. ¿Que quién es Mr. Hyde? Es el mal. Donde está Mr. Hyde, algo sucede. Es como Atila, por donde pasa no crece la hierba. Repudia su sola presencia, es insoportable tenerlo cerca. Es alguien que se ve poco por las noches y al que nadie soporta. Además, hay un momento en el que el Dr. Jekyll le pide algo a la hora de hacer su testamento. Y es que si él falta, todas sus posesiones serán para Mr. Hyde. Y aquí tenemos una puerta y tenemos una novela completamente gótica. Es una joya gótica esto. La novela es increíble, también es muy fina, son como unas 120 páginas. Y también os puedo contar sobre esta novela que no existe el borrador original. Hay varias hipótesis. Os he dicho que Stevenson era un hombre enfermizo y solía estar enfermo. Imaginaos lo que es día a día, como decía en aquella carta, toser sangre, dolores de cabeza, mareos. Una noche, en estado febril, Stevenson se queda solo en el salón escribiendo fruto de la fiebre. Hay una hipótesis que dice que cuando termina de escribir a la mañana siguiente, Stevenson se va a su habitación a descansar y su esposa, cuando lee el manuscrito, lo lanza a las ascuas de la chimenea. Hay otra hipótesis que es que cuando Stevenson relee el borrador que ha escrito, él es el que lo lanza
a las ascuas de la chimenea. En cualquier caso, sabemos que el primer borrador acabó en la chimenea. Con lo que Stevenson podía recordar de aquel estado febril y de lo que había leído, volvió a reescribir el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y esa es la edición que tenemos ahora. Al parecer, cuando la leyó a su familia en el salón, salieron todos aterrados. Hay que entender que es una novela del siglo XIX y el terror era distinto. En cualquier caso, esa dualidad del bien y el mal, la moralidad, la ética, que eran temas que siempre preocuparon a Stevenson, están mejor plasmados que en ningún otro lado en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Después, como os digo, podéis ir a La Flecha Negra o a muchos otros títulos, pero yo creo que esta triada, estos tres títulos, serían muy idóneos para empezar a leer Stevenson. Los cuentos de los mares del sur es una lectura muy ágil, muy sencilla, muy rápida. La isla del tesoro, para ser una novela de aventuras que suelen ser sencillas y fluidas, no es tan sencilla ni tan fluida. Son 6 partes, cada parte está dividida en capítulos, por lo cual Stevenson hace una estructura para que sea sencilla, sea simple, pero bueno, no tiene esa rapidez de la novela juvenil actual, es bastante más lenta, bastante unos tempos mucho más pausados, tiene menos pulsación, mayores descripciones también. Está muy bien. Y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es tampoco una lectura pesada ni densa, más una novela corta que os vaya a leer en muy poquito tiempo y os va a encantar. Así que en el último libro de Robinson Crusoe, así entendemos que podemos empezar a leer al bueno de Robert Louis Stevenson y reivindicar la novela de aventura, esa novela que un poco queda en desuso y que es tan divertida tanto para los jovencitos de la casa como para los que ya peinamos alguna canilla que otra, leer a Stevenson. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, lo que siempre os digo, suscribiros, que para nosotros es muy importante, darle a la campanita y así no perdéis nada, dedito arriba si os ha gustado, compartirlo con toda vuestra familia porque esto es un canal familiar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.